Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un, dos, tres. Desde pequeño me enseñaron que todo es posible si puedo creer. Que en la montaña en mi camino se puede mover con un grano de fe. Que en la tormenta mi casa no caerá, porque eres fiel. Que todo es posible si puedo creer. Wow. Hey. Desde pequeño me enseñaron que tu mano todo puede resolver. Que nada puede contra mí porque me vistes y me das de tu poder. Yo no temeré, ganaré, confiaré, venceré, porque todo es posible si puedo creer. Iglesia Bíblica Remanente te invita para que puedas asistir y ser parte de nuestra familia. Nos encontramos en Avenida Fresnos, número 1036, Colonia Zaragoza. En nuestros horarios, los miércoles a las 7:30 de la noche y domingos a las 11 de la mañana. Para más información, contáctanos al 844-105-3204 y visita nuestra página de Facebook Iglesia Bíblica Remanente. Ven con tu familia y juntos exaltemos el nombre de Jesucristo. Bienvenido a tu programa Si Puedes Creer, con el pastor David Gutiérrez y equipo. Un programa donde tendremos para ti temas que nos ayudan a creer en Dios, reflexiones, videos musicales, oraciones por peticiones de la audiencia y mucho más. Bendiga Saltillo, Dios les bendiga, muy buenas noches a todos ustedes que se están conectando el día de hoy a tu programa, Si Puedes Creer. Estamos una vez más reunidos aquí en un programa más, ya listos para compartirte la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación, así que espero que en este momento empieces a compartir este video, que empieces a mandarnos tus comentarios y que empieces a darle like a esta transmisión que vamos a tener el día de hoy. Y hoy estamos aquí reunidos juntamente con mis hermanos. Por este lado tengo a Fabiola. Hola, mucho gusto, Dios les bendiga. Y por este lado mi hermana Ada. Sean todos bienvenidos a su programa Si Puedes Creer. Y aquí estamos para la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ya estamos listos, estamos comenzando, así que te invitamos, empiézate a conectar, empieza a mandarnos tus comentarios. Y vamos a tener un programa muy especial entre nosotros. Amén. Vamos a tener una plática aquí amena con mis hermanas. Amén, amén. Y también vamos a tener por ahí la rifa que siempre tenemos, mi hermana Ada. Amén, amén. Pues el día de hoy traemos igual los juguetes de Star Wars. Nada más que no los traemos físicamente, pero tenemos todavía varios de estos juguetes. Y la dinámica pues ya la conocen, es compartir, dar sus comentarios. Y también con la palabra que traemos hoy es en Dios tengo propósito. Así es, en amén, Dios amén. Tengo propósito, Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra clave para que empieces a poner. Recuerda, la dinámica es que tienes que compartir, tienes que darle like a esta publicación y tienes que comentar en Dios tengo propósito. Amén. Esa es la manera que entras a esta rifa de esta colección de Star Wars que tenemos por ahí. Juguetes para los que les gusta coleccionar, los que tienen el niño todavía por dentro. Amén. Yo quiero coleccionar ahí estos juguetes, pues adelante, hermanos, ahí está esa gran oportunidad para ustedes. Y muy bien, vamos a entrar de lleno. El día de hoy tenemos un tema que queremos compartir contigo y es, hermano, precisamente el propósito de Dios en mi vida. Cómo descubrirlo y entenderlo, cómo podemos descubrir y entender
el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos todos que entender primero que nada que todos somos creados por Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. Y como creaciones de Dios tenemos un plan y un propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nosotros a veces, yo sé que muchos se han preguntado siempre, bueno, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Yo no sé si ustedes han escuchado a personas de esta manera que dicen, pues es que yo muchas veces me he preguntado, ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿Para qué fui creado? ¿O cuál es mi plan en esta vida? No lo sé. Muchos creen, ¿verdad? Que, bueno, pues es que si no soy alguien importante en este mundo y alguien reconocido, pues sentimos a veces que no tenemos un plan y un propósito en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que entender que hay un plan para todos nosotros. Hay un Dios tan hermoso, tan grande que nos creó y que tiene algo preparado para nosotros. No estamos creados al azar, no fuimos hechos simplemente, ahora sí como luego dicen por ahí, a través de una explosión y que todo se creó de la nada y todo empezó a fluir así de esa manera. Así que somos, ahora sí que somos una buena suerte del infinito por la que estamos aquí. No. Todos nosotros fuimos creados por un Dios creador. Y este Dios creador nos ama y a ti te ama también. Amén. Y quiero que tú entiendas que el día de hoy, que el Señor tiene un propósito para tu vida. Y por eso es que este es el programa del día de hoy. Preguntarnos cuál es el propósito de Dios en mi vida. Cómo podemos descubrirlo y cómo podemos entenderlo. Amén. Tenemos que entender que tenemos que vivir bajo los designios de Dios. Y es cuando nosotros empezamos a vivir bajo los designios de Dios, es como si tuviéramos un mapa. Y este mapa nos empieza a mostrar el panorama, porque qué difícil es. Hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Existe la tecnología y tenemos por ahí estos mapas, estos navegadores para cuando vamos a algún lugar. Quiero ir a tal lugar y tienes el cursor y te empieza a mandar por las calles, las avenidas y todo. Pero imagínate cuando tú quieres ir a algún lugar, no sabes a dónde vas a ir. Y dices, no sabes cómo llegar, no sabes cómo hacerle, no conoces las calles, no conoces nada. Y entonces tu vida es incierta, pero con Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando empiezas a conocerle a Él, es como si se empezara a abrir ese mapa delante de tus ojos y empiezas a poder ver la dirección correcta que debemos de llevar en nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que entender el día de hoy es que sí existe un plan y un propósito de Dios para nuestras vidas. Así que yo quiero que hoy lo entiendas tú que nos estás escuchando. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Dice la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y quiero leértelo en la traducción, la nueva traducción viviente, para que lo entendamos un poquito mejor. Y dice la palabra de Dios: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros podemos planear muchas cosas en nuestra vida, pero el propósito es del Señor. El propósito de Dios es el que va a prevalecer sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos un propósito en esta vida? Porque nosotros tenemos que entender que si una persona vive sin un propósito definido para su vida, pueden suceder que empiece a perderle el sentido a la vida, que empiece a perder el rumbo de su vida y que se sienta vacío y desorientado. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez de esta manera, tú que me estás escuchando el día de hoy, que sientes que tu vida no tiene un rumbo fijo, que no sabes a dónde está yendo tu vida. O yo quiero decirte, es tiempo de que dejes de vagar, es tiempo de que conozcas a Cristo Jesús, es tiempo de que busques al Señor, y porque así es como vive una persona. Vive como errante, vive sin un futuro definido porque no ha conocido a Dios. Así que lo primero que necesitamos entender es que si hay un plan y un propósito, porque de Dios son los planes y de Dios son los propósitos. Y nosotros debemos conocer a Dios. Amén. ¿Qué pensamos de esto, Fabi? Pues sí, a veces todos, yo creo que en un punto de nuestra vida llegamos a pensar qué es mi propósito, ¿verdad? ¿Para qué estoy yo aquí? O por qué, qué sentido tiene la vida para mí.
pero pues Dios no hace nada sin un propósito. Él todo lo hace perfecto. Entonces, todos tenemos un cierto propósito y todo nuestro propósito es diferente al de toda la humanidad. Cada propósito es diferente. Entonces, en la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, aquí el Señor nos afirma que Él tiene un plan y un propósito para nosotros, ¿verdad? Él nos está afirmando que pues no venimos a la vida nada más porque sí, sino de que Él sabe, ¿verdad? Él nos conoce y Él tiene algo preparado para todos nosotros, más aún para aquellos que pues queremos aún seguir ese propósito. También nosotros pues somos creación de Él, como ahorita decía nuestro pastor. En Efesios 2:10, como nos dice, nos recuerda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues porque va de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Pues nuestro propósito es andar en los planes de Dios, ¿verdad? Y Él dice que sus planes son para bien y no para mal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en las obras que Él ya definió. Jesús, Él ya vino aquí y Él ya definió cuáles eran las buenas obras. Entonces, si alguna vez llegamos a tener esta duda, pues es importante que sepamos, ¿verdad?, que nosotros estamos dentro del propósito de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues siguiendo las obras que Él ya nos ha dejado. En Proverbios 19:21 dice, el propósito del Señor permanecerá, justo lo que nos decía hace un rato. Por eso, descubrir lo que Dios quiere para nosotros comienza cuando dejamos de buscar solo nuestros deseos y empezamos a buscar los suyos. Porque a veces estamos inconformes con el propósito de Dios porque queremos que a fuerza se hagan nuestros planes, pero como decía ahorita el pastor, o sea, el plan de Dios es el que va a permanecer, ¿verdad? Porque la voluntad es la de Él, la que se debe de hacer. Amén, así es. Sí, así es como estamos viendo ahorita en este tema, cómo Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así que eso es lo que tienes hoy que poder saber. Dios es el que nos da un plan y un propósito, es el que nos da sentido a nuestra vida. Amén. Por eso es tan importante que le conozcamos. Si tú estabas viviendo errante, si tú estabas viviendo de manera que no encontraba sentido a tu vida, hoy queremos decirte, en Cristo hay propósitos, en Dios hay propósitos, hay planes para tu vida. Y como ahorita lo decía Fabi, los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Dice, para darnos el fin que esperáis. Así que tenemos hoy que buscar de Dios más que nunca. Si tú te sientes que no tiene sentido tu vida, si tú hoy sientes que no le has encontrado el rumbo, el camino, si tú a veces te has preguntado y dices, bueno, Señor, ¿para qué estoy? ¿Qué voy a hacer? No sé qué va a pasar con mi vida. No tienes un rumbo definido y queremos decirte, acércate a Dios, porque en Dios están los planes, en Dios están los propósitos verdaderos para nuestras vidas. Hermana. Amén. Bueno, pues como lo vemos, ¿verdad? En su palabra en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, el Señor nos hizo hechura suya. Somos hechos, ¿verdad?, a imagen y semejanza del Señor. Nos dice, ¿verdad?, que hay cosas que Dios desea que hagamos nosotros, como obras que Él preparó para engrandecer su nombre. Y Él nos dio, ¿verdad?, dones específicos para que le podamos, ¿verdad?, podamos realizar y dar gloria, ¿verdad?, a su nombre. Algunas personas han sido bendecidas con talentos musicales. Les ha dado, ¿verdad?, el Señor ese talento musical para que le puedan alabar con sus voces o con instrumentos musicales y pues tocar, ¿verdad?, las vidas de los demás. Otros tienen la capacidad de evangelizar y comparten el mensaje de Cristo con naturaleza, porque hay muchos que nosotros decimos, ay, pero ¿cómo nosotros podemos ir a evangelizar? Pues yo no sé qué es lo que les tengo que decir a las personas. El Señor prepara y capacita a las personas para que vayan y lleven el mensaje a través de la evangelización. Entonces, lo que a algunos se nos hace difícil, a otros es una naturalidad el hacerlo.
también, ¿verdad? Vemos cómo muchos se expresan a través del arte de la escritura. O sea, mientras algunos estudiamos la palabra, podemos dar el mensaje, la enseñanza. Entonces capacita el Señor también a los maestros y nos usa, ¿verdad?, de gran manera. Y pues todos los recursos que nosotros tenemos, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, pues Él nos los ha dado, Él nos ha capacitado para poder ser usados, ¿verdad?, como Él quiere. Y ser engrandecido Él. O sea, muchas veces me acuerdo de una hermanita que llegó a la iglesia y dice, no, pues es que ya está todo puesto, ya está la alabanza, ya está las maestras de los niños, ya están los que están en las puertas. Entonces decía, pues yo ¿dónde voy a quedar? ¿Dónde voy a ponerme? Pues el Señor la acomodó, el Señor la puso en un lugar de que ella tenía que darle la bienvenida a los que llegaban, y ahí fue su lugar de ella. Entonces, no debemos de dudar, ¿verdad?, en dónde el Señor nos va a poner, en dónde Dios nos va a usar, porque el Señor nos usa de grande manera que a veces nos quedamos sorprendidos con los talentos que Él nos ha dado. Entonces, pues, hay que usarlos. Pues, y ahí es donde se confirma la palabra que ahorita estábamos viendo, ¿no? Que los planes son de Dios, los propósitos son de Dios, son los que prevalecen. Nosotros muchas veces queremos... a veces llegamos, precisamente como ahorita decía mi hermana Ada, a las iglesias, o queremos llegar a un lugar y a veces nos sentimos fuera de, y a veces llegamos, nos sentamos y precisamente volteamos y vemos que ya todo está en orden y decimos, bueno, ¿y yo dónde entro aquí? ¿Dónde voy a entrar yo aquí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y yo quiero que hoy empecemos a reflexionar un poquito más y que empecemos a pensar y hablemos con nuestros, los que nos están escuchando el día de hoy, que están sintonizándonos, los que están conectados con nosotros y puedan entender un poquito más. Y yo quiero que vayamos aún más. Hemos estado hablando y hemos dicho que somos hechuras de Dios, que de Dios son los planes, son los propósitos. Y ahorita lo que decía mi hermana es algo real. Dios a cada uno de nosotros nos dio dones, talentos, y dice que todo es tenemos que hacerlo todo como para la gloria de Dios. Amén. Siempre dice la palabra es que todo lo hagamos como si lo hiciéramos para el Señor, amén, para darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, resumiendo todo esto, hermanos, nosotros podemos empezar a pensar verdaderamente cuál es el plan y propósito de Dios para mi vida. Si hoy Fabiola se preguntara, ¿cuál es el plan y propósito verdadero de Dios? Porque a veces pensamos, es que el plan de Dios es que yo fuera cantante, es que el plan de Dios es que yo sea predicadora, es que el plan de Dios es que yo fuera maestra de niños o así. Pero yo quiero que meditemos bien y vayamos más a fondo. Si hoy mi hermana Ada, mi hermana Fabi, hoy les preguntara al Señor, ¿cuál es el plan y propósito? Ustedes se preguntaran, ¿cuál es el plan y propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo lo resumirían? ¿Cómo lo resumiría, Fabi? Yo creo que primeramente es renovar la mente diariamente en su palabra, y yo creo que cuando tú eres obediente y buscas de Él, el Señor te va guiando el camino que tú debes de seguir, y Él te va diciendo cómo tú debes de ser, y Él te va diciendo, pues Él te va dando la decisión, ¿verdad? Porque al momento de que tú... Hay veces que yo tengo planes, pero sí, el Señor me dice que no, y a veces los no de Dios duelen mucho, ¿verdad? Pero a veces debe de ser más grande mi amor por Él que lo que yo quiero. Entonces, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Amén. O sea, Dios, los planes de Dios son para bien. Entonces, yo creo que una manera porque a veces surge esa duda de que, pues yo cómo voy a saber, ¿verdad? Dios cómo me va a decir. Pues si nosotros no nos metemos en comunión con Dios y no lo buscamos más, nosotros nunca vamos a saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Nada, ¿cómo resumiría usted el plan y el propósito de Dios para su vida? Ya estaba hablando algo Fabi, y ahorita voy a tomar de lo que Fabi dijo y voy a tomar de lo que usted dice para poder hacerles entender más a nuestros oyentes, a los que están conectando, cuál es el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Ya dijimos, y ahorita Fabi dijo algo bien importante, ¿verdad? Que a veces los no de Dios duelen. Nuestros planes son unos. Yo quería ser maestro de inglés y no soy maestro de inglés, y cosas así.
¿Qué dice mi hermana? ¿Usted cómo podría decir cuál es el plan y propósito de Dios para la vida de mi hermana? Pues yo es haciendo su voluntad. Cuando nosotros alineamos, ¿verdad?, nuestra vida a la voluntad de Dios, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, tenemos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Pues el que cumplamos su voluntad, que la hagamos. Amén. Como dice Fabi, nos duele, sí. Hay veces que no queremos hacerla, como cuando dice amarás a tu padre y a tu madre, o honrarás, perdón, a tu padre y a tu madre. Hay veces que se nos hace muy difícil porque hay cada mamá y cada papá que a veces decimos, ¿por qué, Señor, me diste este papá y esta mamá? Pero tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes y estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vale, me está gustando mucho esto. Estamos sacando ya ideas de nosotros, ¿verdad? Lo que sentimos realmente de parte del Señor. Y de ahí es donde yo quiero tomar para que ustedes puedan comprender más cuál es el plan verdadero y propósito de Dios para todos nosotros en nuestra vida. Porque todos tenemos un plan y un propósito específico de Dios para cada uno de nosotros. Las demás cosas son extras, hermanos. Los dones, el que tú seas maestro, el que tú seas levita, cantante, que tú seas, buen predicador, que tú vayas a ser bueno evangelizando a las personas, son dones. Son dones que Dios nos ha dado, talentos que Dios nos ha dado, ¿sí? Amén. Pero ese no es el plan y propósito de Dios. Eso ya viene, ahora sí que como dicen, eso viene por añadidura. Ya tú buscas, acuérdense que hay algo que Jesucristo nos dijo claramente. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces realmente Dios nos está llamando y Jesucristo nos está diciendo, lo primero que debemos de entender es que tenemos que buscar al reino de Dios. Y por eso me gustaba mucho ahorita algo que decía Fabi, y otra que me gustó que dijo la hermanada. La hermanada dijo, hay que hacer su voluntad, ese es mi plan, el propósito de Dios es que yo haga su voluntad. Y lo que decía Fabi, ¿verdad? Es que tiene que ser más grande mi amor por Él. Y esto es algo importante. Cuando tú entiendes que el plan y propósito, ¿cuál es el plan y verdadero el propósito de Dios en nuestras vidas? Aquí te lo voy a decir. ¿Cuál es Él? Tener una relación con Él. Amén. Ese es el plan, el propósito. ¿Por qué fuimos creados? Para que pudiéramos tener una relación con Él. Como dice ahorita Fabi decía, pues el Señor me va renovando mi mente. Pues sí, pero viene de una relación con Él. Amén. La hermana decía, yo empiezo a hacer la voluntad de Dios. Sí, por eso viene de una relación con Dios. Entonces tenemos que entender, cada uno de nosotros, si tú un día te has preguntado, ¿por qué estoy en esta vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué existo? Déjame decirte, la respuesta es porque Dios quiere que tengas una relación con Él. Amén, amén. Porque Dios te creó con una finalidad y es que tú le conozcas y puedas experimentar su amor, su gracia, su bondad. Yo no sé si ustedes alguna vez recuerdan ahorita en este momento que estoy hablando de esto, por cómo fue creado Adán y Eva. ¿Cómo estaban en ese momento? Cuando ellos fueron creados, Adán y Eva, dice la palabra de Dios que ellos se paseaban por el jardín. Amén. Y venía el Señor y hablaba con ellos, y estaba con ellos. Eso es una relación. Eso era lo que Dios quería, ese era el plan y el propósito de Dios. Creó todo y les dijo, hasta el Señor cuando terminó dijo, todo es bueno. Amén. Todo lo que he hecho es bueno. Y dijo que todo lo creó para que lo disfrutáramos, para que nosotros estuviéramos ahí. Ese era el plan y propósito de Dios, que nosotros tuviéramos una relación con Él, que Él viniera con nosotros, hablara con nosotros, estar cerca de Él. Qué hermoso es cuando empezamos a pensar cuál es el verdadero plan y propósito. Amén. Dios nos ama tanto, hermano, pero lamentablemente entró el pecado, entró la maldad, se creó esa separación entre Dios y los hombres, y ahorita lo que Dios busca una vez más, ¿qué es? Que volvamos a tener una relación con Amén. Él, que busquemos nuevamente su plan y sus propósitos, y lo único es que eso se va a conseguir cuando tú tengas una relación con Cristo. Ahorita decía Amén. Fabi, lo busco en oración, en la palabra. Mi hermana Ada decía, yo tengo que hacer su voluntad. Esa es la manera en que nosotros podemos empezar a tener una relación con el Señor, porque realmente lo que Dios nos ha enseñado es que Él nos ama. Dice Amén. La palabra de Dios que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo Amén. De Dios, el plan y propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo podamos estar con Él
y vivamos por la eternidad. Amén, Qué amén. hermoso es esto, ¿no, Fabi? ¿O tú qué Claro piensas? que sí. Me gustó mucho eso que dijiste que Dios, o sea, a lo que quiero llegar es que Dios hace las cosas tan bien y tan perfecto que Él mismo nos capacita para cumplir su voluntad. Así es. Decías algo de que nos da el pensamiento. Dice, Dios mismo nos capacita para cumplir su voluntad. En Filipenses 2:13 lo afirma. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su voluntad. Así ¿Qué es. quiere decir? Que a veces lo vemos tan difícil, pero no vemos que Dios Él ya pensó, Él ya se preocupó por las dudas que a lo mejor nosotros como seres humanos pues obviamente íbamos a tener, ¿verdad? Pero Él lo hace todo bien, entonces él nos dice, ¿verdad? Que Él ya puso en nosotros el querer hacer su voluntad, ¿verdad? Así es. Pero no nada más eso, sino de que si nosotros queremos también tener una relación con Él, pues esto requiere de constancia y de fe. Entonces, en Gálatas 5:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Amén. Y en 2 de Timoteo 1:9 nos recuerda, dice, Dios nos salvó y nos llevó a una vida santa, no por nuestras obras, sino por su propósito y gracia. Entonces podemos tener la certeza de que Él cumplirá su obra en nosotros. Amén. Sí, porque en Salmos 138:8 nos dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, también aparte de que el Señor pone el anhelo en nosotros de hacer su voluntad, no nada más eso, sino que tenemos la certeza de que si nosotros tenemos constancia y tenemos fe en Él, Él va a cumplir su propósito y va a terminar la obra también en nosotros. ¿En qué? En hacer el propósito para el que el Señor nos ha mandado aquí. Así es, así es. Y qué es hermoso es todo esto que estamos viendo. Digo, a veces nos complicamos tanto la vida pensando, es que ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Es que si no sirvo como cantante, es que no sirvo hablándole a la gente, es que no sirvo siendo maestro, es que no sirvo ni siquiera estando en la puerta, es más, ni siquiera se me da la trapeada en la iglesia, no sirvo. Y pensamos, entonces no tengo plan y propósito en Dios, pero no, ya ahorita lo veíamos, el plan y propósito de Dios para todos nosotros es que le conozcamos. Y eso que decía Fabi, se lo vuelvo a recalcar, que logremos en nosotros un día poder tener ese amor más grande por Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en una ocasión Jesucristo se acercó a un judío, a este hombre de la ley, este erudito de la ley, llamado Nicodemo, y Jesucristo le recuerda que lo más importante es que nazcamos de nuevo, que volvamos a nacer, que la única manera en que podemos realmente estar en el reino de los cielos, que es el propósito de Dios, que todos lleguemos al cielo, y la única manera es que nosotros podamos volver a nacer de nuevo. Entonces el plan y propósito de Dios es que nosotros logremos amar a Dios por sobre todas las cosas. Recuerden que Jesucristo también se lo dijo a los judíos. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, amén. Este es la primer y gran mandamiento. Después viene el que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y gran mandamiento es lograr amar a Dios por sobre todas las cosas. Como ahorita decía Fabi, amarlo con todo el corazón. Que aunque yo quiera hacer cosas como yo amo más a Dios, yo sigo su camino. Y tenemos que entender esto. El camino de Dios nosotros no lo conocemos, no sabemos que dice la palabra de Dios que sus planes son de bien y no de mal, y nosotros por fe caminamos creyendo que Dios tiene algo bueno para nosotros, pero no conocemos en cierta manera los planes. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros humanamente yo trazo, bueno, si estudio medicina voy a ser doctor, si me paso 3 otros doctorados, esto, el otro, voy a llegar a hacer aquello, y entonces voy a tener esto, voy a tener el otro. Pero en Dios no es así. En Dios tú vienes por fe, lo amas a Dios, crees en sus planes, crees en sus propósitos, crees en su grande amor, y tú simplemente vas dejando que Él guíe tu barco. Amén. Él toma el control del volante, o es como si te subes al carro, y ahora sí que Jesucristo, más que un Uber, más que un taxi, tú te subes y tú no sabes, tú al Uber le dices, llévame a tal lugar,
llévame a aquel Sí. sitio, pero el Señor, Él es el que dije, tú te Toma subes el con Él, control. pero Él toma el volante y Él es el que te va dirigiendo. A veces ni siquiera sabemos por dónde nos va a llevar. ¿Qué piensa mi hermana? Pues sí, de hecho, muchas veces nosotros, como decían, los planes de nosotros no son los mismos planes que los de Dios. Vemos en Mateo 7:7, ¿verdad? También de que muchos, como lo que decía ahorita el pastor, de que por qué no soy buen cantante, por qué no soy buen maestro, por qué no soy, en su palabra nos dice, ¿verdad? En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Es una escritura bíblica que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este pasaje enfatiza la promesa de que Dios responde a aquellos que le piden, buscan y llaman con fe. La idea es que, al igual que un buen padre terrenal daría cosas buenas a sus hijos, el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes le pidan. Para descubrir y entender el propósito de Dios en nuestras vidas, pues es fundamentalmente cultivar una relación con Dios, Así una es. relación personal, ¿verdad? Con Él, o sea, bien, Así una es. relación estrecha a través de la oración y de la lectura de la palabra. Esto implica reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? Vivir en obediencia a su voluntad en cada área de nuestra vida y buscar exaltarle en todo momento y agradarle con nuestras acciones y pensamientos. El propósito no es solo una revelación directa, sino el proceso de alinearse con la voluntad de Dios. O sea, es vivir alineados a la voluntad de Dios. O sea, yo sigo con cumplir siempre su voluntad, porque como decía Fabi, pues sí nos duele, pero si nosotros obedecemos, como él nos dice muchas veces, la polémica siempre del dinero, de que siempre decimos, es que si diezmo, no voy a completar, pero si nosotros cumplimos con su voluntad, Él nos va a recompensar, como lo hizo con esa viuda, ¿verdad? Que ella dio lo último que ella traía, pero lo hizo con fe. Ella lo hizo obedeciendo, ¿verdad? El llevar al alfolí todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha provisto. Entonces Él ahí la recompensó, y en público, porque dijo, ella trajo todo lo que le quedaba y estos nada más traen lo que les sobra. En cambio ella traía todo lo que, y si nosotros traemos todo lo que nosotros somos ante el Señor, lo que es entregarle nuestra vida, entregarle nuestros talentos, entregarle lo que somos y todos nuestros planes siempre a Él, como decía el pastor, que Él tome el timón de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, que Él sea el que tome el control de toda nuestra vida. Yo anteriormente estaba pues sí frustrada porque también decía, pues ¿cuál es tu voluntad, Señor, en mi vida? Yo veía al pastor pues dando la palabra, a la pastora, cómo iban creciendo las otras hermanitas que iban como a la par conmigo y yo me iba quedando, yo decía, yo me voy quedando, Señor, ¿qué pasa? Pues me iría a quedar nada más con los niños, pero ahora que estamos aquí en este lugar, llevando la palabra a más lugares, a más personas, cómo el Señor nos da la palabra para llegar a aquellos lugares, a aquellos hogares, a aquellos corazones que necesitan de Él, y más que nada el que lo conozcan a Él, Así es. que conozcan y reconozcan que Él es el Señor de señores, el Rey Así de es. Reyes, el único al que necesitamos tener en nuestras vidas, el que Así tome el es. control de todo. Porque anteriormente yo me desesperaba porque dije, ay, ya va a llegar el recibo de la luz y cómo le voy a hacer, se me va a juntar con la despensa, se me va a juntar con la escuela. Ahora yo todo, Señor, tú sabes, Padre, son mis deudas, son tus deudas, son mis necesidades, son tus necesidades. Entonces, ponerme a pensar, ¿qué haría Dios para resolver todo esto? Pues, ¿qué haría? Él nos los puso claramente y buen ejemplo es que en todo momento Él oraba. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar por todo. Orar En y todo clamarle momento, en todo momento y tiempo. dejárselo. Así Y es. yo es lo que hago, digo, Señor, pues yo ya no me preocupo más que en orar. Digo, Señor, yo te dejo, aquí está el recibo, es tanto, Señor, tú sabes. Tú suplirás en todo momento, como dice tu palabra. Pídeme y se os dará. Entonces, Así es. aquí también nos lo dice en Mateo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, es. si nosotros oramos, el Señor nos va a escuchar y el Señor siempre nos escucha, siempre suple. Yo la verdad, yo lo tengo bien comprobado, que yo le clamo, digo, Señor, pues tú conoces, tú sabes
mi trabajo, tú sabes el trabajo de mi familia, Señor, necesitamos de ti. Y el Señor contesta. De una u otra manera, ya cuando acordamos, Señor, gracias. Gloria a Dios porque ya se pagó el recibo, ya se pagó todo, gracias a Dios. Pero ¿cuál es la clave? Confiar en Él y hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? De estar en la iglesia, sirviendo, apoyando, ayudando, o sea, y no quejándonos. Así es. Porque, pues es que miren, tenemos nosotros que entender, ahorita lo que la hermana nos dice precisamente viene de una relación que ya tiene con Dios. Y esto tú lo vas a poder experimentar, tú que nos estás escuchando el día de hoy. Tú puedes experimentar todas estas cosas, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, amén, el también. cambio, como decía ahorita Fabi, en nuestra mente, la renovación de nuestros pensamientos, empezar a pensar de manera realmente positiva delante del Señor, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Pero todo esto viene de una relación y es que yo quiero que no nos salgamos de eso, porque este es el objetivo principal. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios para tu vida es que tú le conozcas a Él. Amén. Que tú puedas ser libre de toda condenación. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere hacerte libre del pecado, libre del alcoholismo, de la drogadicción, libre de todo mal que pueda haber en tu casa, de pleitos, de peleas, de divisiones, de discordias, de mentiras, de traiciones. Dios quiere hacerte libre del dolor, de la aflicción. Dios quiere hacerte libre. Ese es el plan y propósito de Dios. Por eso es que Jesucristo vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para podernos hacer libres de la condenación, condenación que nos iba a llevar, hermano, a una muerte eterna. Así Entonces es. el plan y propósito de Dios es que tú le conozcas, que tú experimentes su amor, su gracia, su verdad. Dios no quiere que sigas vagando, Dios no quiere que sigas viviendo con ansiedad, con temores, con miedos, con resentimientos, con celos, con enojos, con envidias. Dios quiere quitar todo eso de tu corazón. El propósito de Dios es que tú le conozcas. Ese es el propósito de Dios. Todo lo demás, cuando nosotros venimos a la relación con Dios, cuando tú y yo empezamos, a veces confundimos. Es que el propósito de Dios es que yo sea maestro, el propósito de Dios es que yo sea predicador, que sea evangelista, el propósito de Dios es que yo vaya a las naciones. No, mi hermano, no te equivoques. El propósito de Dios es que tú seas libre del pecado. Amén. Que tú vuelvas nuevamente a esa relación que un día hubo entre el ser humano y Dios. Cuando Él te creó, cuando nos creó, su único deseo es que viviéramos con Él por la eternidad, que disfrutáramos de todo lo que Él nos había dado. Pero le digo, tenemos no que perdernos. A veces nosotros nos perdemos tanto pensando en otras cosas que realmente no es el propósito de Dios. Todo lo demás que viene después, cuando tú conoces a Dios, cuando tú te entregas tu vida a Él, cuando eres libre de todas estas cosas, ahora viene, sí, lo que va a usar Dios en tu vida. Y esto es un servicio a Dios. Tú y yo le servimos a Dios porque tú y yo amamos a Dios. Amén, amén. Porque le Así conocemos es. y empezamos a usar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento para poder servir a Dios. ¿O qué dices, Fabi? Amén, amén. Yo siento que a veces sí nos podemos confundir, porque a veces confundimos el propósito con el llamado. Sí, ¿verdad? es. Entonces Sí, muy bien, es exacto, como que eso. digo yo, pues mi llamado podría ser, en este momento mi llamado podría ser es que el Señor a mí me llama a venir y a estudiar su palabra para poder traerle un mensaje a la gente que nos está viendo. Amén, así que el es. Señor ya tenía estipulado que nos estuviera viendo, Así ¿verdad? es. Pero en sí, ese no es como total un propósito. El propósito del Señor es que yo le ame sobre todas las cosas, y que no nomás lo ame, porque ese es bueno, ¿verdad? Pero también es seguirlo, es hacer su voluntad. Así es. Y que aunque a veces no entendamos por lo que estamos pasando, porque a veces estamos en situaciones que decimos, no, pues, ¿cómo el Señor puede estarme haciendo esto, verdad? ¿Cómo está en el propósito de Dios Sí. que esté pasando esto? Y a veces no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y no podemos. Para mí, mi plan se arruinó. Sin embargo, no tomamos en cuenta que el plan de Dios, el propósito de Dios para mí son otras cosas, y por eso nos está pasando esto. Entonces, el propósito de Dios no se descubre de un día para otro.
sino que el propósito de Dios lo vamos a entender cuando empecemos a caminar con Él día a día, cuando Así empecemos es, a sí. confiar, a Así obedecer es, sí. y a servir con amor. Así Dios es. nos va a mostrar su plan, que siempre fue perfecto, pero nosotros a lo mejor no lo entendimos, ¿verdad? Y hasta después de tiempo entendemos de que, pues, por eso el Señor Sí. estaba poniéndome este tipo de pruebas, ¿verdad? Pero Así sin es. embargo siempre tenemos que tener bien en claro que el propósito de Dios es que le conozcamos y que le podamos nosotros también sentir su amor, ¿verdad? Su amor de padre, que al final de cuentas el propósito de Él es que lo conozcamos y si nosotros somos fieles y obedientes a Él y lo buscamos y empezamos a tener una relación con Él, al final de cuentas el propósito va a ser que nosotros un día estemos con Él. Así Amén. es. El día de Amén, mañana amén. primeramente Dios, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener bien en claro que a veces no es el llamado y es padre, ¿verdad? Porque Sí. cuando tú empiezas a enamorarte de Dios y empiezas a ver lo que Dios ha hecho por ti, quieres hacer todo, de todo quieres hacer. O sea, si te pongan a limpiar la iglesia o los baños y tú dices, ¿sabes qué? Pues en estos baños se van a sentar los hermanos de la iglesia, pues los voy a dejar bien limpios. ¿Por qué? Porque Sí. amas tanto a Dios que Sí. quieres agradarle en todo, ¿verdad? Así Pero es. eso no es el todo. El todo es el propósito y el propósito es acercarnos a Él y amarlo a Él. Amén, Amén, así es. así es. Porque cuando amamos a Dios, todas las cosas se empiezan a alinear. Amén, amén. Cuando encontramos a Dios, tenemos encuentro con Dios, con Jesucristo, le entregamos nuestra vida, le decimos, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Cuando tú haces esta confesión de fe y cuando le dices, Señor, yo te recibo en mi corazón, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo venga, more en mi vida, para que yo pueda andar en tu camino, en tu voluntad. Todo se empieza a alinear en nuestras vidas y nuestra vida empieza a tener sentido. Nuestra vida empieza a tomar el rumbo que Dios quiere que tomemos realmente en nuestra vida. Empieza a cambiar primero nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo se empieza a alinear. Nuestro mal humor se va. Empiezan a sucedernos cosas que nunca pensamos que experimentaríamos y esto empieza a contagiar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra casa. Te empiezan a preguntar, ay, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan feliz? Les platicas de Cristo, les hablas de lo que Cristo ha hecho en tu vida y todo empieza a cambiar realmente nuestras vidas y es ahí donde entendemos, este era el propósito de Dios, que Dios quería hacerme libre, que Dios quería verdaderamente que yo experimentara su amor y qué hermoso es que cuando tú vienes a Cristo, le conoces, le amas, le sirves, entonces viene como dice Fabiola, viene un llamado de parte de Dios para cada uno de Amén, nosotros y nos lleva a más planes, a más cosas, a cosas que ni siquiera imaginamos. Cuando acuerdas ya estás hablando en un rancho allá predicándoles Sí, a las sí, personas. verdad. Cuando no acuerdas, mira, Fabi, ni siquiera yo creo que te pasaba por la mente que un día estarías en Neuma Multimedia No. predicando la palabra, hablándole a los demás y todo viene a raíz de que empezaste a ser obediente a Dios, que Claro. empezaste a conocerlo, que le entregaste tu vida y entonces empieza a tomar sentido nuestra vida. Mi hermana Ada, como ahorita lo decía, bueno, pues ¿qué hago, Señor, esto? Pero cuando tú empiezas a amar a Dios, a servir a Dios con amor, y empiezas a conocerlo más a través de la oración, de la palabra, empezamos a tomar rumbos Así correctos es. delante del Señor. Mi hermana Ada, vamos a leer comentarios, Amén, Fabi, por así favor, es. también si nos apoyas leyendo comentarios. Bien, pues vemos aquí a varios hermanitos de la iglesia. Está nuestra hermana Juanita Medina, mi mamá, Dios me la bendiga, me la cuide. Saludos, mi hermana Amén, Juanita. Está también la pastora Patricia, también ella nos manda saludos, nos dice bendiciones. La hermanita Viri también que no Saludos vino, a mi que nos faltó esposa, aquí saludos a también. Viri, que la extrañamos. Así es, también la hermana Karen nos dice hola, bendiciones a mi pastor y a mis hermanas guapas, un fuerte abrazo. Ay, gracias. Saludos. Con amor, amor en Cristo. También tenemos al hermano Alex Chapa, que aquí está, ¿verdad? Atrás de Amén, saludos, caminas. mi hermano. Dios nos lo bendiga y lo siga usando, ¿verdad? En este lugar. ¿Quién más está por ahí, Fabi? También Está nuestro hermano Arturo, dice, Dios tiene grandes propósitos para mi vida. Amén. Así gloria es, a Dios. amén, así lo creemos. También está nuestra hermana Anita, en Dios tengo propósito, amén. Ella quiere participar, ¿verdad? Ella está participando. Amén. Ya están gloria. anotadas. También está la hermana Marina, dice, ay, se me movió.
¿Dónde quedó? ¿Quién más está por ahí, Fabi? En lo que Está- encuentra mi que opinión. encuentro, se me Samantha movió. Aquí Dahl, en Dios tengo propósito, igual. Amén. Sí, la hermana Marina aquí, perdón, ya lo encontré. Dice, el propósito de Dios es que volvamos a Él a través de alinearnos a su perfecta voluntad. Así Amén. es, amén, amén. Está Mike Flores, un saludo. Ah, Ay, mi hermanito Miguel, Dios te Que Dios te bendiga, bendiga. Miguel. Anda Amén, en el otro amén. lado, si no Ya. recuerdo, anda allá, ¿verdad? Anda allá En por los otros United lados. States, Sí. anda por allá, saludos hasta allá. Amén, amén. hasta allá llegamos, mire. La hermana Nidia también nos manda saludos. Saludos, mi hermana, Amén, Dios le amén. La hermana bendiga. Brenda, también Amén, saludos todos a ellos todos. miembros de Está la también iglesia. el evangelista Rolando Hermana Nájera, nos envía bendiciones, Dios lo bendiga. Amén. Saludos, Dios mi bendiga, hermano hermano. Rolando. Amén. Amén, y alábale Amén, porque amén. te secas. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues hasta ahorita creo son todos los... Sí, ¿tenemos por ahí los algún otro? Ya no saludos. tenemos ahí. Amén. Son Bueno, pues todos. son todos los saludos que tenemos el día de hoy. Y pues esto es bien importante, hermanos. Entonces, retomando este tema, recuerde, tú que estás conectado el día de hoy, Dios tiene un plan y un propósito Amén. para tu vida. Y ese es que le conozcas, porque Dios quiere hacerte libre. Dios te ama tanto, tanto te amó Dios, que envió a su único Hijo a morir por ti, a morir por mí. El Señor nos amó de un amor incondicional. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que tú y yo estábamos ya en sus planes, en sus propósitos. Amén. Él te había amado antes, desde que estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía. Y el Señor lo Amén, único amén. que deseaba es que tú pudieras conocerle a Él, a tu Creador, a tu Señor. Tú no eres casualidad. Tú no vienes de una explosión y por casualidad viniste al mundo. Tú no vienes de la descendencia de los animales, no. Tú fuiste creado específicamente a imagen y semejanza de tu Señor. Amén. Amén, amén. Él sopló aliento de vida sobre nosotros y por eso es que hoy estamos aquí. Amén. Y cuando Amén. te preguntes, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Recuerda, es que conozcas a Dios. Amén. Dios te ama en gran manera, mi hermano. Amén. Amén, amén. Mi hermana Ada quiere decirle algo a mis hermanos que nos están Pues escuchando y viendo. sí, más que nada como dice Fabi, ¿verdad? Ese encontrar ese amor, es ese honor único, ese amor incomparable, inmerecido, no tiene precio. Ese amor, ¿verdad? Que Dios tuvo hacia nosotros es por amor. Él murió por nosotros, por amor a nosotros. Debemos de establecer una relación con Dios. ¿Cómo establecemos esta relación? Pues es a través de la oración. Debemos de tener esa relación tan estrecha con Él, de no perder el tiempo. Dice su palabra, orar en todo tiempo y aún fuera de tiempo. A mí Amén. me gusta en todo momento, ahora sí que al estar lavando los trastes, al estar haciendo lo que estemos haciendo, siempre hay que estarle hablando, hay que estarle glorificando, exaltando su santo nombre. Pues nada más les invito, ¿verdad?, que se acerquen a buscarlo, a conocerlo y amarlo de Amén. corazón, porque muchas veces nos dicen, no, pues es que ¿cómo le hago? ¿Cómo lo conozco? Lo conocemos en la intimidad, entrando en nuestro aposento. Muchos dicen, es que ¿cómo le hablo? Digo, pues muchos quisieran un teléfono, ahora con todo es lo que se usa la tecnología. Pues sí tiene un teléfono directo y es Jeremías 33:3. Amén. Dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, como Así nosotros es. decimos, llama a mí y Él nos responderá. Llamémosle y Él nos responde. Amén. Entonces, hay que buscarlo en oración y pedirle dirección. Hay que estudiar la Biblia. Hay que alinear nuestras vidas a su santa voluntad. Hay que buscarlo, agradarle en todo momento. Todo lo que hagamos, preguntarnos, ¿es agradable a Dios? Lo hacemos porque lo sentimos. Cuando hacemos algo, cuando tomamos una decisión, sentimos si es agradable a Dios, porque a veces lo sentimos y nos da gusto, nos da alegría, pero cuando nos entristece, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Así Y es, también amén. debemos de confiar en sus planes, como decíamos, ¿verdad? Sus planes son perfectos. Confiar siempre en sus planes y debemos analizar nuestros talentos, usarlos para Para su bendición, gloria. para su gloria, Amén. nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, y debemos de ser conscientes de las oportunidades que la vida nos da. Debemos Así de es. usar esas oportunidades porque muchas veces el Señor nos las envía a veces aparte
por medio de las personas, nos envía las bendiciones. ¿Y qué esperamos nosotros? No, hasta que Dios no me hable, no la voy a tomar la bendición. Porque muchas veces nos ofrecen un negocio, un trabajo, pero no lo queremos aceptar. Pero el Señor nos los está enviando. Dicen, el que no arriesga no gana. No, es el que no confía, el que no tiene fe, no lo logra, no lo hace. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Dios, sus planes se ven y se realizan en nuestras vidas. Amén. Entonces, pues, último comentario. Sí, pues nada más sí hacer un énfasis en que tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, cuál es el propósito. Y si el propósito de Dios es que le conozcamos, como ya lo dije ahorita, o sea, sí lo conocemos cuando nos hablan de Él, pero no hay que conformarnos nada más con el escuchar una predicación o un programa, sino nosotros realmente quererlo conocer, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a conocer? La única manera de conocer a Dios, pues es lo mismo como si fueran con otra persona, ¿verdad? Si yo quiero conocer a una persona, pues lo voy a buscar, le voy a hablar, voy a leer sus mensajes. Estar y es lo al mismo, pendiente. ¿verdad? Leer su palabra. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues leyendo su palabra. ¿Cómo voy a estar conectada con Él? Pues orándole, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que es gratis, hermano. O sea, Dios no te está cobrando el conocerlo. Amén. Y yo lo que te puedo decir ahorita es que si hay una decisión que yo he tomado en mi vida y que nunca me voy a arrepentir, es de haberlo conocido y de seguirlo conociendo. Amén. Así es. Muy bien, pues este fue el tema que teníamos el día de hoy contigo. Esperamos en Dios que Dios haya hablado a tu corazón, a tu vida, y que a partir de hoy busques el propósito de Dios, que es que le conozcas, que experimentes su amor, que experimentes su gracia, su bondad, su misericordia, y sobre todo que experimentes la libertad que Cristo nos da. Una libertad libre de pecado, de condenación, libre de una muerte eterna, y Él nos da un regalo tan hermoso que es una salvación, una vida eterna para estar con Él. Un día estaremos juntamente con Él, todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, los que le hemos creído, un día estaremos con Él. Así que no temas, no desmayes, sigue adelante, sigue esforzándote en el camino del Señor. Amén. Esa es nuestra invitación para ti el día de hoy. Y pues así vamos a terminar haciendo nuestra rifa del día de hoy. Vamos a ver quién va a ser el ganador del día de hoy. Pues como hoy somos menos, vamos a ver y vamos a hacerla rápido. Vamos a ver. Fabi, vas a sacar al ganador del día de hoy, Fabi. Aquí están todos los papelitos para que vean. Mire, aquí están todos los que pusieron la frase y los que compartieron y dieron like. Aquí están. Vamos a ver quién va a ser el ganador, Fabi, de un juguete de colección de Star Wars para nuestros hermanos del día de hoy. ¿Quién será? La bendición es para Madeline Espinosa. Muchas felicidades. Nuestra hermana Anita se ganó este premio. Hermana Anita, por ahí te hacemos llegar este regalo. Y bueno, mis hermanos, el día de hoy nos un gusto poder estar juntamente contigo nuevamente en Neuma Multimedios. Te recordamos, síguete conectando. Cada jueves nos vemos en este lugar para compartir la palabra de Dios, para que tu vida cambie, sea transformada a la voluntad de Dios. Amén. Y así damos gracias también a nuestro hermano Alejandro. Gracias por estar con nosotros, mi hermano Alejandro aquí con nosotros. Gracias por su participación, por ayudarnos, por permitirnos estar en Neuma Multimedia. Y te invitamos, mi hermano, sigue ofrendando, sigue extendiendo tu mano para Neuma Multimedia. Recuerda, ahí en su página, ahí están los números de cuenta donde tú puedes depositar una ofrenda, hermano, y poder ser de bendición para este ministerio, para que podamos seguir llegando a más hogares, podamos seguir llegando a más lugares, para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Si tú te has preguntado, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Hay ministerios como este de Neuma Multimedia que puede ser parte de él simplemente con dar una donación, con una ofrenda de corazón. Así que te invitamos, sigue ofrendando, sigue participando con Neuma Multimedia, síguete conectando, sigue viendo las demás programaciones, dale like, comparte, y que la palabra de Dios se expanda por todo lugar. Ese es nuestro deseo. Así que hoy, hermanos, nos damos
por bien servidos. Damos gracias al Señor por haber estado en este lugar. Y mis hermanas, gracias por haberme acompañado, gracias por estar conmigo. Y este fue su programa, Si puedes creer. Nos vemos, que Dios te bendiga. Iglesia Bíblica Remanente te invita para que puedas asistir y ser parte de nuestra familia. Nos encontramos en Avenida Fresnos, número 1036, Colonia Zaragoza. En nuestros horarios, los miércoles a las 7:30 de la noche y domingos a las 11 de la mañana. Para más información, contáctanos al 844-105-3204 y visita nuestra página de Facebook Iglesia Bíblica Remanente. Ven con tu familia y juntos exaltemos el nombre de Jesucristo. Esto fue tu programa Si Puedes Creer, con el pastor David Gutiérrez y equipo. Gracias por quedarte con nosotros y que el Señor bendiga a tu familia. Nos vemos la próxima semana. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.